Saludos para toda la audiencia de este canal, en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. Reunión esta noche de Abinader con Leonel y Abel. La noticia de más trascendencia que tenemos en estos momentos en el país son las reuniones, porque son dos por separados, que va a tener el presidente Luis Abinader con Leonel Fernández y Abel Martínez. La primera reunión será en Funglode a las 8 de la noche entre Abinader y Leonel. La segunda reunión está pautada pasada las 9 de la noche entre Abinader y Abel Martínez en el local del PLD, la Casa Nacional. Fíjense cómo el presidente va a visitar a estos dos ex candidatos presidenciales a quienes derrotó. Y fíjense algo muy interesante, que la reunión es por separado, no junto entre los tres como mucha gente pensaba. Abinader estuvo planteando desde hace días la importancia de celebrar una reunión con los candidatos presidenciales pasados a fin de armonizar, de unir las posiciones políticas del país en torno a los planes de nación. Y esto nosotros entendemos que es un paso de mucha importancia. Nunca había ocurrido en la historia de este país que, pasado un proceso electoral, el candidato triunfador, en este caso un presidente en ejercicio, se reuniera con sus rivales principales. Casi siempre era un rival, esta vez son dos. Y eso es una señal de avance para nuestra democracia, aunque algunos lo quieran entender y otros no. Muchos facultos en este tema entienden que no les conviene y que no debieron aceptar esta invitación los dos candidatos presidenciales perdedores. Otros, por el contrario, entienden que sí, que está bien, que este es un paso en favor de la consolidación y mejoramiento de la democracia nacional. Los que entienden que Leonel y Abel no debieron aceptar esa invitación se basan en el hecho del uso abusivo que hizo el presidente y candidato Luis Abinader de los recursos del Estado, la forma en que los aplastó utilizando abiertamente y de manera desconsiderada el presupuesto general de la nación y los recursos utilizados para comprarle muchísimos dirigentes, gente, nóminas abultadas, más de 100.000 pensiones, en fin, una serie de cosas. Eso es lo que alegan, lo que entienden que no debieron los opositores aceptar esta reunión. Ahora bien, ¿por qué Luis Abinader quiere reunirse con estos candidatos perdedores, buscar una especie de alianza en propósitos comunes para el país, cuando él tiene en sus manos todos los estamentos del poder, las cámaras legislativas, Senado, Cámara de Diputados, Tribunal Constitucional, todo, la justicia, todo lo que puede tener un hombre lo tiene en sus manos? Ahora bien, Abinader entiende que hay que buscar la manera de retomar todos esos temas que él llevó a ese Consejo Nacional que se estuvo reuniendo y que, según Abinader, el Consejo Nacional de Seguridad Social, se llegó a un 20% de aprobación de temas referentes a educación, a electricidad, pacto eléctrico, salud, agua potable, en fin, todos los temas que se trataron ahí, pero que la oposición se retiró. Lo que sí es una realidad es que Luis Abinader ha estado hablando entre los temas principales que discutiría con estos dos ex candidatos presidenciales, la llamada reforma constitucional, que muchos se preguntan para qué Abinader la quiere hacer, si él dice que no va a buscar por otra reelección. Abinader dice
que lo va a hacer precisamente para eso, para poner un candado y evitar que nadie más la quiera violar. Ahora, las últimas reformas que se hicieron le prohíbe a un presidente ir más de 2 periodos, los cuales él cumple ahora. Y también invalidaron de manera inconstitucional a Danilo Medina, el único hombre que está impedido en este país de ser candidato presidencial. Muchos entienden que Abinader dice una cosa y que luego hace otra. Lo que sí es un problema muy serio que tiene Abinader es el área económica de su gobierno, porque ha endeudado a la nación con más de 40.000 millones de dólares y ha creado un enorme déficit presupuestario que cada año el gobierno tiene que tomar una suma enorme de dinero prestado para cubrir los gastos corrientes y de capital de su gobierno, que tiene que pagar una suma también escandalosa, solamente de intereses de la deuda, más el monto de capital, y en el cual el gasto corriente es una cosa enorme, desordenada, que se traga todos los recursos prácticamente del gobierno dominicano y que limita mucho lo que es el gasto de capital, que es el que se destina a las obras que quedan en educación, en carreteras, en vivienda, en salud, en empresas, en las cosas que realmente deja un gobierno como impronta, que en este caso Abinader ha sido muy pronto. Esa es una realidad. Otro tema que se dice que Abinader quiere discutir en estas reuniones es lo de la creación de un ministerio de justicia independiente, que sea inamovible, que no responda al gobierno, algo que vamos a ver qué pasa, porque este ministerio independiente, todos sabemos que depende de la presidencia de la República. Ahora bien, van esos candidatos presidenciales perdedores a aceptar realizar un acuerdo con Luis Abinader de apoyarlo en las reformas que quiere implantar. Eso vamos a verlo. En el caso de Leonel Fernández, nos dicen nuestras fuentes que Leonel no va a aceptar eso, porque Leonel entiende que debe de jugar el papel de opositor, porque ya él se colocó mucho más cerca de una presidencia en el año 2028 que lo que está hoy en día, y porque esas elecciones, si Luis Abinader no va, a quien él coloque como delfín de su gobierno, no sale con Leonel. Eso entiende Leonel. Y en caso de que vaya, tendría que hacer una gran gestión de gobierno para que la ciudadanía lo apoye, porque si lo hace mal, si sigue como ha ido en estos 4 años, se le va a hacer difícil resultar ganancioso. Estos 4 años son decisivos para el PRM. Están obligados a una gran gestión de gobierno para que el próximo candidato, sea Abinader, uno de los Popis, Carolina, quien sea, tenga posibilidades. Y Leonel maneja eso. Además, aunque andan muchísimos rumores que han puesto a circular de que van a poner a Guillermo Moreno de procurador para que persiga a Leonel, dicen los cineastas, los que hacen políticas y los comentaristas de cine, que segunda parte de una película nunca ha sido igual que la primera. El asesor extranjero que tiene Abinader, si piensa que va a poder doblegar a Leonel usando la misma estrategia que usó contra Danilo, nos parece que se va a equivocar, porque las cosas negativas que ocurrieron en los gobiernos de Leonel prácticamente todas perimieron. Esa es la realidad. Y entonces esas 3 que están ahí, una de las cuales nos dice que se van, no es verdad que le van a marchar a Leonel, porque todos los 3 le deben favores. Es más, son leonelistas las 3, las 2 mujeres y el hombre. Entonces por eso hablan de poner a Guillermo Moreno. Eso no va a funcionar. Ahora, en el caso de Abel Martínez, pudiera ser diferente. ¿Por qué? Porque aunque Abel es el candidato presidencial pasado, él no es el líder del PLD. Todavía lo es Danilo Medina.
Y ahí hay muchas figuras más influyentes que él. Y ese PLD sí tiene problemas. Sí está agarrado, como dice Hipólito, por el pichirrí en materia judicial. Ahí hay mucha gente sometida. Otros que sí pueden ser sometidos. Y ahí sí puede entrar entonces en juego el asesor extranjero y su justicia independiente que él maneja. En el caso del mismo Abel, por ejemplo, viene de ser alcalde de la ciudad de Santiago. Le están haciendo auditorías, buscándole periquitos para también poder doblarle el pulso. Fíjense lo pronto que Abel llama inmediatamente y reconoce el triunfo de Abinader. Fíjense en ese detalle. ¿Por qué? Porque Abel sabe que él sí puede ser objeto de persecución. A él sí le pueden armar un lío y trancarlo, como han hecho con Danilo, con toda la gente de Danilo, y como pudieran hacer hasta con el mismo Danilo si se deciden hacerlo. Además, recuérdense la gran relación de amistad, la chiva amarrada que tiene Hipólito con Danilo, que también pudiera ser determinante, porque no nos olvidemos que Hipólito es el segundo hombre a bordo de este gobierno de Abinader, y va a jugar un papel seguro en el convencimiento de Danilo y su fuerza de apoyar, de hacer un pacto de solidaridad con el gobierno, las reformas que anda buscando hacer. Fíjense que las reuniones son por separadas, que no son juntas, y nos dice nuestra fuente que esto fue una petición de Leonel, porque el plan del presidente era hacer la reunión en el Palacio con los dos juntos. Leonel se opuso, porque el camino de Leonel es uno y el de Abel y de Danilo es otro, y eso se conoce a las claras. De todas maneras, Abinader finalmente no necesita, como hemos dicho, este tipo de acuerdos, porque él tiene todos los poderes en las manos. Él pasa el rolo en la Cámara de Diputados y lo pasa en el Senado y se aprobarán las cosas que él desee. Ahora, que logre un consenso con los dos partidos principales del sistema, porque los demás ninguno cuentan. No cuentan, esos partidos sacaron casi todos menos del 1%, y los dos que pasan es 1.30, 1.45, cosas insignificantes. Y uno de los dos es aliado de Leonel, y el otro todos sabemos que lo maneja Hipólito Mejía, pero eso no tiene importancia. Ahora bien, sí es cierto que al país le haría muy bien que haya un acuerdo político de confraternidad entre todas las fuerzas en cosas que son de alto interés de la nación dominicana, como por ejemplo una verdadera reforma no fiscal que la hacen los gobiernos para cubrir su déficit sobre la base de impuestos regresivos al consumo que van a afectar a la clase media y a la población pobre. Lo correcto sería una reforma tributaria, que eso sería ya muy complicado, porque lo primero que eso implicaría es la eliminación de muchísimos impuestos que no deben de estar, pero sobre todo la eliminación en su gran mayoría de la llamada elusión fiscal, a lo cual Abinader no se va a poner en esa onda, porque él es parte de eso. Esa elusión fiscal, que no es más que la evasión legalizada que hacen los grandes empresarios y potentados del país, que el gobierno deja de percibir más de 300.000 millones de pesos al año, eso no se va a discutir. Tampoco se va a discutir convertir el impuesto sobre la renta en global o mundial, de modo tal que pueda gravar al que tenga recursos en paraísos fiscales, en cuentas en el extranjero, que es una cantidad enorme de dinero, el producto de la economía año tras año se saca. Eso tampoco se va a discutir en la reforma que Abinader quiere hacer, porque entonces él mismo se metería en un lío, ya que dispone de muchísimo dinero en paraísos fiscales, él y la oligarquía que lo apoya. Tampoco creemos que se vaya a discutir en estos planes que tiene Abinader la erradicación total del micro y del narcotráfico. Eso tampoco se va a poder discutir. Entonces, por eso es que entendemos que vamos a esperar que esta reunión se celebre. No se van a dar detalles, muy posiblemente, de lo que verdaderamente se trate ahí. Quizás los interlocutores digan algo a la prensa. En el fondo, no todo lo que tiene que ser se va a decir, pero
es importante, entendemos, ¿no?, que se haya hecho, porque, como decimos, es un paso de avance en la democracia. Los opositores políticos no son enemigos personales, aunque tenemos casos a lo interno de los propios partidos que sí lo son. Todos sabemos que hay muchos casos por ahí de enemistad profunda que ha destruido y dividido a muchos partidos políticos, a todos, incluyendo el mismo PRM, que ha salido varios PRD de ahí, el PLD, que ya hay varios también, el reformismo, en fin, los grandes partidos, todos se desbarataron, se diluyeron por enemistad personal, que no debiera de ser eso en asuntos políticos. Pero eso es lo que tenemos acá. De todas maneras, esas reuniones van esta noche, 2 por separado, la primera en el local de Fungló de las 8 con Leonel, la segunda será en la Casa Nacional del PLD con Abel. Vamos a ver qué pasa, qué nos dicen ellos sobre los resultados, y es posible que sea una primera reunión de una serie, porque el presidente sale, tenemos entendido, de viaje mañana o pasado para Europa, a verse con el Papa y Portugal, una serie de cosas, y entonces creemos, ¿no?, que esto deberá de seguir, pero a la democracia dominicana le hace bien, le conviene que haya entendimiento entre los principales líderes políticos de la nación sobre los temas de Estado que atañen al bienestar y la vida de todo el pueblo dominicano. Terminamos, como siempre, pidiéndole al Eterno su bendición para la humanidad, para nuestra nación, reiterándole la petición de suscribirse a nuestro canal, reenviarlo a amigos, familiares y conocidos para que también se suscriban, darle un clic donde dice like para que podamos seguir tratando de crecer, y a quienes quieran apoyar económicamente este canal independiente, ahí está en la página nuestra cuenta de PayPal. Será hasta nuestro próximo programa.